Hey, hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Elías López. Hoy tenemos un video especial diferente a lo que los tengo acostumbrados en los últimos videos de mi canal de YouTube. Algo que ocurrió en las últimas horas, una noticia lamentable verdaderamente para el fútbol venezolano, para el Caracas Fútbol Club también, por supuesto. Seguramente muchos aficionados del Caracas pegados a esta entrevista por lo que aconteció en estas últimas horas, y hablamos de la lesión de Anderson Contreras, de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de Anderson Contreras, un jugador promesa, no solamente en Caracas, sino también en el fútbol venezolano. Por eso es una pérdida bastante dura, entendiendo que también va a venir el suramericano sub-20 y que Anderson seguramente iba a ser una pieza fundamental en esa selección. Bueno, para hablar del tema de hoy, traje a, creo que la mejor persona con la que podíamos conversar sobre este tema, a Javier Milán, preparador físico argentino, que ya tiene algunos años trabajando con el profesor Noel San Vicente en su cuerpo técnico. Para hablar obviamente de estas y otras lesiones que han acontecido también, las mismas lesiones en los últimos años en el fútbol venezolano. Pero primero, profe, darle la bienvenida, agradecerle, porque bueno, que sé que están en La Guaira, en el Club Puerto Azul, que la señal no es muy buena, agradecerle por estar acá acompañándonos hoy en este video. No, gracias a vos, Elías. Es un gusto atenderte. Sí, bueno, allí tenemos algunos problemitas con la conexión del profe, lo escuchamos bien, lo escuchamos un poco lento, pero bien. Profe, en primer lugar, preguntarle por esa pretemporada. Obviamente, Caracas es el primer equipo que arranca la temporada formalmente en el fútbol venezolano. Ya están a tan solo 2 semanas, ¿no? A 3 semanas del debut en Copa Libertadores. Trasladaron la pretemporada a La Guaira. ¿Cómo han sido estos últimos días de trabajo? Entiendo que ya se regresan el día lunes. Preguntarle cómo han sido estos últimos días de trabajo en La Guaira y también por qué toman la decisión en conjunto, me imagino, de ir a La Guaira. ¿Hay algún motivo especial? La playa, obviamente los jugadores también tienen distracción. ¿Hay algunos motivos especiales por los cuales se haya trasladado la pretemporada hacia allá? Mira, básicamente nosotros tenemos problemas en Caracas con el tema de las canchas para entrenar, porque como sabrás, la cancha de Cocodrilos está teniendo mantenimiento, y entonces, además de tener un lugar que nos posibilite hacer 2 veces, necesita 2 turnos diarios, perdón. Necesitamos tener una cancha de entrenamiento. Aquí en el Club Puerto Azul tenemos una cancha que nos permite de alguna manera realizar esos trabajos, y aparte también tenemos a disposición un gimnasio que, como te digo, nos da la posibilidad de realizar los trabajos que necesitamos para esta etapa. El tema de que esto esté en la playa y demás es de alguna manera algo más, pero no era primordial. Lo primordial era la cancha y el gimnasio. Bueno, acá disponemos la cancha para entrenar en la mañana y en la tarde, y disponemos el gimnasio también para trabajar. No, te decía eso, que como tenemos un trabajo en el gimnasio, el lugar del gimnasio era también importante tenerlo en el lugar de la concentración. Sí, sin duda, verdad que sí. Bueno, eso que comenta de la playa, pues por supuesto que sirve también para misma distracción, y entendiendo que estamos en una pandemia, pues tienen allí todo cerca y obviamente eso se hace mucho más fácil, y además que La Guaira queda muy cerca también de Caracas. Tienen esa ventaja. Ya pasando el tema de los ligamentos cruzados, el tema de las lesiones que yo decía ayer en un tuit que quizás han sido la pesadilla del Caracas en los últimos años. Ya más adelante vamos a hablar de los motivos, pero quiero ir puntualizando esas últimas lesiones en los últimos 2 años en el Caracas, la rotura de ligamento, y me hablar un poco de cada caso puntual, ¿no? Porque obviamente que hay diferentes motivos. Lo de Jairo Otero, hay jugadores que quizás son más propensos a lesionarse. Usted sabe mejor que yo todas esas cosas, y pues por supuesto los términos indicados para hablar. Quería empezar hablando del tema de Cookie Martins, porque la gente obviamente habla y cuando ve la lesión de Anderson Contreras, que es la misma, quizás se ha repetido en las últimas lesiones graves de Caracas. Entonces, para ir repasando una a una y que la gente se vaya contextualizando un poco, esa lesión de Cookie Martins, que fue la primera de estos últimos 2 años, el 29 de mayo del 2019, en un partido de Copa Suramericana, ¿no? Producto de un choque, le cae el jugador de Liverpool encima, y
produce la rotura del ligamento. Más o menos para comenzar y adelantarme un poquito, ya todas las lesiones tienen factores de riesgo y todas las lesiones tienen un mecanismo de lesión. Sobre eso nosotros, riesgo, también dependen de características individuales de los jugadores. Nosotros evaluamos y en base a la característica individual y al resultado de esas evaluaciones y tomando en cuenta su historia clínica, diagramamos los trabajos, que algunos son generales y otros son específicos. Hay muchas cosas que, por más que tratamos de prevenir, pasan. Es muy difícil que en una jugada donde un jugador se cae encima del otro y donde la rodilla queda expuesta, por más fortalecido que esté el cuádriceps, por más fortalecido que esté el isquio y demás, además hay factores de riesgo que nosotros lo ampliamos, quizás ahora no, pero todo el mundo sabe que las canchas de grama sintética aumentan el riesgo de lesión. Y bueno, y también sabemos que el ligamento cruzado anterior en el fútbol es en los deportes donde más se da, por el tipo de juego. Inclusive hay investigaciones que dicen que hay más ligamento cruzado. Pareciera que no es así, pero los estudios así lo indican. Disculpa a veces si lo interrumpo, es que acá lo dejo de escuchar y luego lo arranco otra vez de escuchar. El caso lo puntual de Jairo Otero, un jugador que bueno, que como lo decía, quizás es propenso a lesiones, lamentablemente, porque, a ver, es una apreciación personal, me parece un jugador muy talentoso. Incluso llega a Caracas, ya había sufrido esa lesión, llega a Caracas, se lesiona en el primero, o en uno de los primeros entrenamientos, luego vuelve, tiene la misma lesión otra vez. La primera fue el 10 de febrero del 2020 y la segunda el 14 de noviembre del 2020. Ambas roturas de ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Sí, bueno, también son cuestiones que pasan. Hay un porcentaje en donde el jugador vuelve a reincidir en la lesión. Y bueno, lamentablemente con Jairo tuvimos ese inconveniente. Como vos decís, Jairo se lesiona en el primero, en el segundo entrenamiento, se lo opera, se hace todo el proceso de recuperación y lamentándolo mucho vuelve del deporte, y que más allá de que hagamos trabajos preventivos y de que intentemos de que estas cosas no suceden. Bueno, lo que te decía de Saúl, bueno, que todos vimos cuál fue. En Marinas también tuvo que ver, la gran cantidad de juego que habíamos tenido también tuvo que ver. O sea, son factores de riesgo que se vieron aumentados y más allá del trabajo preventivo son cuestiones que pasan. Entonces, de alguna manera hay que aprender a convivir con esto, y te vuelvo a repetir. Yo creo que esto hace más ruido porque las últimas dos lesiones fueron la de Anderson y la de Saúl, que como te decía antes, tienen una proyección importante en el club y había muchas esperanzas de cara al futuro para ellos. Y es por eso que ahora se viene viviendo todo esto, pero cuando nosotros llegamos al club, Leo Flores venía de operación de ligamento cruzado, Andrés Sánchez también pasó por lesión de ligamento cruzado. Todo el mundo sabe que, como te decía antes, el césped, la grama sintética, aumenta el riesgo de lesión o es un factor de riesgo más. Y bueno, ahora ligamento cruzado en fútbol, pero es bien alto. Y bueno, lamentándolo mucho, en 2 meses y medio, casi 3, hemos perdido 2 jugadores que, además de tener un potencial grandísimo, era muy importante para nosotros en la estructura del equipo. Sin duda. Profe, y ahora sí pasando únicamente al tema de Anderson, ¿cómo ocurrió todo? Para que la gente más o menos se ponga en contexto y sepa qué fue lo que ocurrió. Obviamente fue en un entrenamiento, pero fue en un choque, Te fue una decía, caída.
te decía antes, fue en un trabajo de espacio reducido y el mecanismo de lesión fue muy parecido al de Cookie. Fue una jugada fortuita, se le cae un compañero encima, la rodilla es un valgo y bueno, se rompe el ligamento. O sea, es un choque, un traumatismo, un evento fortuito que nadie lo espera, pero que pasa y, como te digo, por más de la rodilla, cuando hay ese tipo de acciones, se termina rompiendo. Sin duda, profe, y bueno, ya usted más o menos lo tocaba el tema y había gente realmente que también lo colocaba en redes sociales, el tema de la grama sintética, ¿no? El Cocodrilos Sport Park, bueno, últimamente han entrenado incluso en la cancha de béisbol, me imagino que quizás tiene algo que ver con esto, porque Caracas está habituado en los últimos años, o bueno, de por vida, en realidad desde que hace bien el Cocodrilos Sport Park, a entrenar en la grama sintética, que puede ser quizás, obviamente que las lesiones dependen de muchos factores, pero puede ser la grama sintética uno de ellos. Sí, porque no solamente la grama sintética, sino que el cambio de superficie también es otro factor de riesgo. Y ¿cómo es? Y todo eso influye. Sí, profe, siente que es necesario, obviamente que ese es un tema ya de directiva, pero usted como preparador físico, siente que a Caracas una de las cosas que le hace falta para quizás evitar este tipo de cosas puede ser una cancha de grama natural en su sede, en el Cocodrilo. Lo que pasa es que es muy difícil y es muy aventurado decir que hace falta una cancha de grama cuando todos sabemos que esa posibilidad, por lo menos en Cocodrilo, es muy difícil. Nosotros hemos ganado un espacio en la cancha de béisbol para trabajar, pero también tenemos que ser conscientes que en la cancha de grama sintética, entonces de alguna manera nosotros tenemos que buscar la forma de llevar esto adelante. ¿Usted siente que hay algo que de repente se pueda corregir o que quizás no se esté haciendo del todo bien, que se pueda corregir para evitar o siente que son únicamente cosas de, no, mala fortuna que obviamente que también existe en el fútbol y en la vida? ¿O siente que hay algo que se pueda mejorar? Siempre hay cosas que se pueden. También sé que tanto el tema de la exposición a lesiones como el tema de que uno esté expuesto a las críticas es parte del deporte y uno lo tiene que tomar así, como también obviamente que el hincha se preocupe porque sus mayores referentes o sus mejores jugadores estén lesionados y sobre todo como en estas lesiones que pasan mucho tiempo, es natural que la gente se preocupe. Pero bueno, como te digo, esto hay que asumirlo así, son cuestiones que forman parte de nuestro trabajo y bueno, yo el otro día hablábamos con los compañeros aquí y bueno, nosotros siempre tratamos de mejorar día tras día para mejorar el rendimiento de los jugadores y para lograr que Caracas siga estando en los primeros lugares y siga siendo competitivo. Seguro. Bueno, profe, a pesar de las dificultades con la señal, le agradezco muchísimo por su tiempo. Sé que bueno, están en pretemporada haciendo sesiones doble turno, gimnasio, actividades recreativas, actividades internas, reuniones del cuerpo técnico. Así que desde acá le agradezco muchísimo por su tiempo y por aclarar esta duda bueno, que últimamente ha sido, no sé si tendencia, pero que sí hay muchas personas que se lo han estado preguntando y no había mejor persona para conversarlo con usted, que es el preparador físico del Caracas. De nuevo, muchísimas gracias y bueno, el mayor de los éxitos en esta temporada que ya está por empezar. Gracias a vos, Elías. No, buenas noches. Bien, amigos, bueno, muchísimas gracias a todos por quedarse hasta acá en esta entrevista. Nos encontramos en un próximo video. Recuerden suscribirse, darle like y comentar. Bueno, obviamente una triste noticia para el Caracas Fútbol Club y para el fútbol venezolano. Me voy despidiendo por acá. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Elías López y hoy me acompañó Javier Milán, preparador físico del Caracas Fútbol Club. Gracias.